para Progresar, le damos la palabra a la rectora, la doctora Sani Romero de Velázquez. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas tardes y noches para todos. Bienvenido a este semestre. Empezamos en la tarde de hoy, justamente en el marco de nuestra actividad frecuente, que es el Seminario de Herramientas para Progresar, que ha nacido en la Universidad Iberoamericana con el objetivo de generar un espacio distinto al aula física o virtual, como lo venimos conociendo en este tiempo, con el objetivo de arrimar a expertos de diferentes áreas y que el espacio de aprendizaje pueda nutrir sobre las nuevas tendencias a nivel nacional e internacional. Qué oportuno en este tiempo iniciar este semestre con este tema tan en auge, cuando hablamos hoy de la empatía del docente como una condición y una estrategia tan importante para poder asumir el desafío del proceso de enseñanza-aprendizaje en un tiempo diferente, en un tiempo que nos indica que el futuro tendrá probablemente estas características y que requiere ayornarse a los nuevos tiempos y componer un perfil en donde se afiance justamente la humanidad y todos los valores y principios que ella conlleva para lograr a través de esta experiencia un aprendizaje eficaz y eficiente. Y sobre todas las cosas, un aprendizaje que nos permita transformar la sociedad y el mundo. Muy bienvenidos en este inicio de esta etapa académica a todos los estudiantes, a todos los docentes y al público en general que nos acompaña y nos acompañará a través de nuestro canal educativo de la universidad. Muchísimas gracias a la doctora Nora Lescano y a la licenciada Carla Mazurek, quienes nos acompañan en este inicio de actividad, y les deseo el mayor de los éxitos y que esta segunda etapa nos encuentre ya más sólidos en estos procesos educativos y que nos lleven a un término de año en donde podamos decir con mucho orgullo, misión cumplida. Me despido de todos, deseándoles éxitos. Cuidémonos todos, cuidemos todas las medidas sanitarias que debemos adoptar, que sea un modo de vida seguro para todos. Y la UNIBE no para porque juntos podemos más. Muchísimas gracias. Gracias por su palabra, doctora Sani Romero de Velázquez, en esta presentación en el inicio de Herramientas para Progresar con la empatía del docente. Voy a leer un breve currículum de nuestras disertantes de hoy. Carla Mazurek es licenciada en Psicología con énfasis clínico por la Universidad del Norte de Asunción, año 2005. Tiene experiencia como coordinadora de pasantías en Cámara Gesell desde el año 2006. Terapeuta sistémico relacional, título otorgado por el Instituto Tesis de Asunción, año 2009. Formación en psicodrama de auxiliar, título otorgado por Grupa Asunción, año 2013. Magíster en educación con énfasis en gestión de la educación superior, año 2016. Posgrado en prácticas colaborativas y dialógicas, título otorgado por Houston Galveston Institute en Taos Institute, año 2017. Posgrado en evaluación neuropsicológica en niños y adolescentes, certificado otorgado por INUAR, Argentina, año 2018. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Cono Sur de las Américas y en la Universidad del Norte. Experiencia laboral en el área social clínico y en el trabajo de atención multidisciplinaria. Nuestra docente, la abogada Nora Lescano, es mediadora, abogada, especialista en medios alternos de resolución de conflictos, educadora en derechos humanos y en mediación y negociación. En los últimos años se formó en el uso de herramientas para el desarrollo de clases virtuales, en prácticas pedagógicas en la educación superior a través del programa Erasmus Plus de la Unión Europea y en prácticas pedagógicas innovadoras por la Universidad de Barcelona. Consultora en derechos humanos para organizaciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional. Tiene experiencia en el diseño de políticas públicas e incidencia en legislación con enfoque de derechos. Embajadora por Paraguay del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, FIMEP. Ella es docente de grado y posgrado. Bienvenidas ambas docentes. Estás en uso de la palabra la profesora Nora Lescano. Adelante en esta presentación.
Profe Nora Lescano, si podrías habilitar tu micrófono, por favor. Mientras tanto, reitero, la Perdón, dinámica ¿me será... escuchas? Ahí sí. Adelante, doctora. Fantástico. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, decía que muchísimas gracias por la calidad recepción a la doctora Sani, por esta oportunidad también de abrir este espacio tan relevante que es para la universidad, como todos los años en el segundo semestre, desarrollar lo que es herramientas para progresar. Muchísimas gracias también por esta calidad presentación al doctor José Pérez Reyes, que es nuestro director de la carrera de Derecho y Notariado. Muchísimas gracias a la profesora, licenciada Carla Mazuré, profesora que también hoy me va a estar acompañando en esta disertación que tiene este título, que es una invitación a revisar y fortalecer nuestras prácticas en el mundo virtual como docentes de la universidad. Yo quisiese dejar un ratito esta presentación, la primera, ¿sí? Justamente porque Herramientas para Progresar en el año 2007 fue el espacio a través del cual yo conocí a la Universidad UNIBE, en una invitación que me hicieron a participar en una conferencia que en ese momento, hace 13 años atrás, fue presencial en la parte de un galpón que sigue teniendo la universidad, y bueno, a público pleno. Una colega también me había invitado a dar unas palabras en ese entonces, y hoy, prácticamente 17 años después, nos encontramos en este contexto, inaugurando Herramientas para Progresar, y en un contexto tan particular como es el virtual, y bueno, abrazado también por esta pandemia que a todos nos ha sorprendido y que nos sigue enseñando y mucho. Así que sin más, yo quisiese iniciar la ponencia. Primero ver si pueden ver bien la presentación, si se está viendo bien. Aquí sí, se ve perfectamente, profe José, yo te estoy viendo a vos. Sí, se Se ve ve perfectamente la proyección. perfectamente, ok, Sí, ok, profe. perfecto. Bien, yo quisiera conversar con ustedes desde qué lugar. Desde qué lugar a mí me gustaría poder reflexionar de por qué elegimos este tema en este contexto de herramientas para progresar, iniciando un segundo semestre de nuestro año académico universitario, más de la mitad de un año inolvidable en muchos sentidos, y a mí me gustaría comunicar y conversar con ustedes como docente, como abogada de formación de base, como docente formada en mediación, y desde la mediación, ¿por qué me atrevo a hablar desde la empatía? Porque desde la mediación, como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, nosotros como mediadores utilizamos y mucho la empatía como una habilidad que nos permite conectar con las partes que están en algún problema, en algún conflicto, pero también lo utilizamos en nuestras prácticas diarias más allá de un proceso de resolución de conflicto. Y yo he acuñado mucho esta práctica también en mis formas de relacionarme en el entorno de la enseñanza y aprendizaje, y en el contexto virtual lo estuve ensayando y muchísimo. ¿Sí? Desde ese lugar también quisiese compartir mi experiencia. Y desde una pasión que me constituye o que me invita a enseñar. ¿Y por qué es una pasión? ¿Por qué me gusta tanto enseñar? Porque en realidad me gusta mucho aprender, ¿sí? Bien, ¿cómo organicé la presentación? A lo largo de estos 20 minutos, y ahí el profesor José también me va a ayudar con los tiempos, para que después, posteriormente, siga en la disertación la profe Carla. Tomo como eje central a la empatía, ¿sí? La empatía como una habilidad propia del proceso de la mediación. Por eso les decía que por eso me animo a conversar sobre esta empatía, no solamente desde el rol de docente, sino como mediadora. La empatía como una habilidad propia de la inteligencia emocional, esta inteligencia que nos invita a repensar nuestros modos y nuestras maneras de comprender nuestras emociones, y a partir de esa comprensión de esas emociones poder también establecer diferentes formas de comunicarnos con las otras personas, y en este sentido también la profe Carla va a profundizar aún más. Y la empatía considerando su presencia relevante y la necesidad de desarrollo constante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje,
considerando el contexto actual de la educación virtual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación que yo vengo a hacerles es un poco a ser muy consciente de esta especie de triangulación triada que se genera entre la empatía como la protagónica en esta ponencia, pero entendiendo a esta empatía en este vínculo que se da entre el docente y el alumno en el proceso propio de la enseñanza-aprendizaje, y entendiendo también que este proceso de enseñanza y aprendizaje tuvo un desarrollo muy acelerado en el contexto virtual por todo lo que ya sabemos en el contexto de la pandemia. En este sentido, a mí me gustaría invitarles a pensar, y bueno, traía un poco las características de lo que es la empatía. En la mediación la definimos como esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? En términos concretos y reales eso pareciese imposible, porque nunca vamos a estar en el lugar de la persona, pero sí podríamos ensayar modos y maneras de poder comprender el mundo particular y único de esa persona, o al menos intentar acercarnos a comprender, entender sus percepciones, sus ideas, su construcción de sus propios mundos, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, para desde ahí tejer puentes de conexión con las otras personas, ¿sí? Entonces es como una suerte de invitación para salir de mi yo personal, ¿sí? E ir al particular de la otra persona para generar entre ambos este nosotros. Por eso les decía como este punto que nos permite generar o tejer puentes de conexión para entablar un vínculo, una comunicación real y auténtica con la otra persona, ¿sí? Ahora bien, yo les comparto una suerte de definición de un libro sobre mediación, escuelas, herramientas y técnicas, en donde dice que la empatía se muestra con la mirada, invitando al diálogo a través del contacto visual, haciendo sentir a la persona escuchada, con gestos de asentimiento, concentrándonos en lo que está diciendo, y escuchar y evitar dar nuestra opinión. Para ello debemos liberar la mente y centrarnos en lo que dice, mostrando cercanía física sin ser invasiva esa cercanía. Me gustó esta definición porque en el contexto también de avanzar en desarrollos de resolución de conflictos, la mediación, las habilidades para la vida, esto suele estar muy presente en lo que nosotros llamamos en la mediación escolar. ¿Sí? Entonces me interesó mucho invitar a esta definición en este contexto que estamos conversando. Entonces así la empatía es una invitación a reconocer mi propia individualidad. O sea, es muy difícil ser empáticos con alguien a partir de un desconocimiento de mi propio ser persona, porque justamente esta empatía se puede generar a partir de mi propia individualidad, mi reconocimiento, para poder también reconocer la individualidad, la particularidad, las percepciones, las ideas, las concepciones que tiene la otra persona, y desde ahí valorar, ¿qué cosa? La diversidad que como humanidad, como colectivo humano compartimos, que nadie es igual a nadie, ¿sí? Y que dentro de esa diversidad y modos de estar siendo personas, tenemos que juntos empezar a intentar entendernos un poquito más allá de aquellas cuestiones de juzgamiento y de cosas que muchas veces nos alejan, y la empatía es todo lo contrario, es un intento de acercarnos, de comprender y avanzar en un vínculo y una relación que nos vincule de una manera mucho más positiva. Entonces, ¿qué requiere la empatía en nosotros? ¿O qué pide la empatía sobre nuestros vínculos? Entonces acá yo ponía como una suerte de figura en donde dice que la empatía requiere un interés auténtico en comprender más allá de intentar juzgar a las personas en sus actuaciones, en sus modos de comportarse. Requiere la empatía de una comunicación asertiva, dejando de lado la actitud agresiva, la competencia
el querer tener siempre la razón a costa de cualquier circunstancia, trascender la actitud pasiva, que es como el otro polo, ¿sí? En donde es como una actitud inerte, sin acciones significativas, y sin embargo, esta empatía requiere además un relacionamiento que implica el respeto recíproco, que se fortalezca a la vez y genere estos vínculos nutritivos. Y lo coloco aquí como como el respeto, como el valor del respeto, porque cuando hablamos de empatía no es solamente la predisposición de una persona que genera ese vínculo empático, sino también como una invitación de que de manera recíproca también la otra parte pueda imitar o se vea motivada a también ser empática y generar vínculos nutritivos, lo llamo yo. Y que estos vínculos recíprocos permitan identificar cuáles son los intereses comunes que existen en esa relación, y yo lo llamo vínculo porque puede ser vínculo laboral, familiar, comunitario, y en este contexto es un vínculo de enseñanza-aprendizaje de nosotros docentes con nuestros alumnos. Entonces, implica a su vez tiempo, voluntad de querer ser empático, permitirse ser empático, interés, tiempo, paciencia y interesarse verdaderamente en los demás. Entonces acá, ¿cómo podemos enmarcar la empatía en el proceso o en el contexto de enseñanza-aprendizaje? Entonces la empatía es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad en la relación, en el vínculo que se genera en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre nuestros alumnos, y en este contexto virtual requiere más que nunca, aquí tenemos una imagen, en donde nosotros llamamos competencias que tenemos que desarrollar como docentes, que hacen referencia a lo que conocemos en nuestra formación de origen, lo que vamos a enseñar en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestras maneras y habilidades de transmitir eso que conocemos, pero también nuestros modos, valores, aptitudes a la hora de enseñar eso que sabemos y cómo lo sabemos, ¿sí? Entonces ahí también entra la empatía como estas actitudes que forman parte del área del ser, ¿sí? Entonces, la empatía del docente como efecto dominó lo coloco aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que el dominó, una vez que tocamos una ficha, automáticamente repercute su movimiento expansivo en el resto de la ficha. O sea, afecta, ¿sí? Y provoca algo en ese movimiento. Entonces yo ponía que la empatía del docente contribuye a un proceso de motivar el aprendizaje, que nosotros como docentes también hablamos de un aprendizaje activo, en donde el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje, mediado, facilitado por un docente tutor que promueva con su propia empatía las ganas de aprender de manera autónoma. Promueve el aprendizaje protagónico y un aprendizaje significativo del alumnado. Permite o sirve de invitación para que el alumno, para que la alumna pueda también desarrollar su propia empatía con sus demás compañeros. Por eso les hablaba de este efecto dominó. Aprendemos a ser empáticos con buenos ejemplos de empatía. Y ayuda también o motiva a que el alumno, la alumna, también pueda tener actitudes empáticas con sus docentes. En la Universidad UNIBE, como universidad, nos encontramos comprometidos en desarrollar aprendizajes basados en competencias. ¿Y esto qué significa? Nos interesa que nuestros alumnos, que nuestras alumnas puedan aprender desde el área del conocimiento, de la ciencia, que están adquiriendo conocimientos nuevos, saberes o fortaleciendo otros. Aprendan a aprender habilidades, estamos en el área del hacer, estas habilidades que le ayuden para resolver situaciones y prevenir otras. Y también centrado en lo que nosotros llamamos el aprender a ser, que tiene que ver con el área de las aptitudes, que incluyen algunas, dentro de esas habilidades se encuentra la empatía. O sea, que así como veíamos recién estas competencias que se requieren en los docentes, en estos docentes del siglo XXI, también se requiere que nuestros alumnos puedan aprender de manera integral en todas estas áreas y competencias del saber, ¿sí? Entonces yo ponía aquí como una flecha, como una especie de, y ponía nuestro logo como universidad, una mentalidad nueva para un mundo mejor, y ponía esta flecha como una suerte de línea en el tiempo, en donde tocaba que desde que comenzó la pandemia ya por marzo, que se declara cuarentena, ya por el 10 de marzo aproximadamente, tuvimos que iniciar, ser consciente de un año inolvidable,
como docentes tuvimos la gran responsabilidad de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esta vez en el desafío de un entorno virtual muy conocido para algunos de nosotros, poco explorado para algunos de nosotros también. No obstante, teníamos un interés común, que no se suspendiesen las clases y que queríamos innovar nuestras metodologías, nuestras pedagogías, inspiradas en el lema de nuestra universidad, una mentalidad nueva para un mundo mejor, y con un eslogan fuerza que fuimos acuñando de Juntos Podemos Más. Y en este Juntos Podemos Más teníamos un sentido común en donde la empatía tuvo la posibilidad en diferentes circunstancias de manifestarse, y me animo a decir que se expresó con mucha más fuerza, y tengo muchos ejemplos y algunos de ellos voy a compartir, ¿sí? Entonces, avanzando en cómo la empatía nos permite comprender y construir. Sabemos que como docentes, incluso los mismos alumnos, muchos de los cuales que hoy están aquí participando, hay varios alumnos míos que inician el semestre con esta ponencia, con esta presentación, y varios colegas también, tuvimos que asumir que debíamos hacer las cosas diferentes para cuidarnos, y que cuando esto terminase o termine en algún momento nadie falte. Compartimos el desafío de construir un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera muy, muy colaborativa. Si bien esto ya estaba presente en otros semestres, en otros años, más que nunca la colaboración estuvo presente. Los docentes también fuimos alumnos y seguimos siendo alumnos porque nos seguimos capacitando prácticamente casi todos los sábados, varias reuniones en la semana. El profesor José y varios de los colegas aquí presentes no me van a dejar mentir, así que seguimos aprendiendo, así como ustedes en este proceso. Hemos acompañado a nuestros alumnos en sus propios desafíos que iban mucho más de aprender la materia. Implicaba también lidiar con los problemas de acceso a Internet, la dificultad de contar con equipos informáticos o técnicos para poder participar en las clases virtuales, distribuir las horas del día para realizar la lectura de los materiales de manera sincrónica. Muchos de ellos tuvieron que volver a trabajar de manera física, participar en las clases de manera sincrónica a través de diferentes aplicaciones. La empatía también significó comprender y construir que estos desafíos eran comunes, con quienes invertimos como docentes muchas horas para preparar nuestras clases sincrónicas, muchas horas para elaborar materiales para las clases asincrónicas, para que los alumnos y las alumnas puedan encontrar cuando puedan tener la posibilidad que los materiales estén listos, estén actualizados, estén contextualizados, y elaborar un sinfín de tareas y la constante corrección y devolución de las mismas. Yo todavía no sé si algún docente, colega hizo la cantidad de horas que estuvimos, creo que ya nos perdimos en las horas, ¿verdad? Ya perdimos en las horas, pero también ganamos en muchísimos aprendizajes. Algunos aprendizajes míos, muy personales, en el ejercicio de casi 20 años de profesión, puedo afirmar que la empatía desarrollada en mi vínculo con mis alumnos ha propiciado entornos educativos que propician la confianza, la seguridad que si nos equivocamos podemos volver a intentarlo, y a reevaluar todo como parte de un aprendizaje significativo. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Algunos aprendizajes más, la empatía, ¿se acuerdan esta triada que yo les decía al inicio, donde está la empatía aquí y estábamos el vínculo docente-alumno, el contexto virtual? Bueno, aquí más que nunca es como que esa triada se unió, y la empatía, en mi caso particular, que intenté desarrollar con mis alumnos durante los últimos meses y semanas en el primer semestre de este año, en el año que lo llamo inolvidable, considero que ha sido una especie de salvataje en momentos muy desafiantes, muy tensos, muy angustiantes, ¿verdad? La empatía se expresó en diversos modos en las clases virtuales, haciendo más consciente la importancia de una comunicación asertiva, respetuosa, comprensible, estableciendo criterios los más claros posibles a la hora de asignar tareas, redefiniendo los plazos de entrega de esas tareas, ensayando modos y formas de evaluaciones finales, propiciando trabajos colaborativos, avanzando en evaluaciones de proceso, respetando los diversos modos de participar de los alumnos y alumnas, incluso en las clases realizadas por videoconferencia, estimulando la participación activa y respetando la autonomía propia de cada alumno y de cada alumna.
La empatía como práctica de vínculos que se nutren, ya voy terminando en un ratito. Quiero recordar que el conocer desde la teoría no nos exime la práctica, es decir, que conociendo al dedillo, haciendo un diplomado sobre empatía, eso no asegura que nuestras prácticas sean empáticas. Ni que la empatía, y seamos todo el tiempo empáticos, eso sería ideal y fantástico, ¿verdad? La empatía muchas veces en las habilidades propias de la vida requiere una praxis constante y permanente, requiere acuerdos que en la mediación nosotros llamamos contratos psicológicos, que ayudan a fortalecer vínculos entre las personas, sin que eso signifique que nos vaciemos en la entrega de una forma de comunicación como docentes. Es decir, cuando nosotros somos empáticos, eso nos debe nutrir, pero nos debe nutrir cuando el vínculo también es recíproco, ¿sí? Humanizando nuestra labor como docentes, recordando que enseñamos para que nuestros alumnos aprendan desde el conocer, desde el saber hacer, desde el ser, y restando la diversidad y poniendo el foco en el aprendizaje integral. Esta empatía se expresó en diversos modos en las clases virtuales. La empatía se tradujo también en el reconocimiento y validación de mis propios alumnos al trabajo realizado. Creo que esos fueron uno de los momentos más amenos, que no se paga, ¿sí? Pero que realmente alimenta mucho el alma y las ganas de seguir. Y me atrevo a decir que como parte de ese reconocimiento y la validación que propicié también a mis alumnos, eso también ayudó como una palanca de seguir y finalizar el semestre de la mejor forma posible. Y ya para finalizar, si la empatía, puedo afirmar que sí, la empatía es una herramienta esencial para progresar como humanidad, no solamente para el entorno virtual es un entorno que nos permite seguir comunicándonos, seguir aprendiendo, seguir ensayando modos de enseñar y aprender, y que creo también que esta pandemia es una especie de viento huracanado que vino a desnudar lo más oscuro que compartimos como humanidad, pero que también vino a develar lo más esperanzador que tenemos como seres humanos, que es aquella capacidad de observar y transformar lo que estamos observando, no solo como meros espectadores, y eso nos incluye como educadores, como alumnos, como alumnas, como personas interesadas en empatizar con aquellos que nos nutren y nos permite asumir de forma más consciente de que esa mentalidad nueva permite hacer nacer un mundo mejor, ¿sí? Bueno, hasta aquí me quiero quedar, profe Carla, profe José, y bueno, invitarles también a generar preguntas y lo más rico es cuando empezamos a compartir. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesora Nora. Maravillosa presentación, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar continuidad. Antes voy a hacer un par de avisos que las preguntas las formulen en el chat y las vamos a compartir al concluir esta jornada. Y el enlace que solicitan para marcar presencia los alumnos de las carreras que hoy nos acompañan, ese enlace lo van a facilitar más adelante una vez transcurrida mayor parte de la videoconferencia, ¿verdad? Es el enlace donde ellos entran para el formulario de extensión, ¿verdad? De extensión universitaria. Eso lo van a recibir dentro de unos minutos cuando avancemos más en la conferencia. Ahora vamos a dar la palabra a la licenciada Carla Mazurek, que tiene prevista esta presentación sobre la empatía del docente y que nos va a ilustrar más aún al respecto, sobre todo después de haber transcurrido este semestre tan peculiar, tan histórico, como dice la profe Nora. Bienvenida una vez más, licenciada Carla. Muchas gracias. No sé si están viendo, mi presentación no es muy larga, pero Se ve, está bien. dale. Tengo muchas ideas para compartir. Y tomando un poco las reflexiones de la compañera y profesora Nora, me traté de guiar un poco de los aspectos científicos también que lindean la empatía, y dentro de eso las reflexiones del doctor en neurociencias, Facundo Manes, que es argentino y que tiene un gran interés por el ámbito de la educación,
nos comparte y nos habla que dentro de este proceso educativo, ¿verdad? Como lo habló la profesora y en referencia a la empatía, que es bidireccional, que implica una responsabilidad compartida tanto del docente como el alumno, él nos dice al respecto que los humanos nos construimos y desconstruimos, ¿verdad? En aprendizajes y en las redes sociales de las cuales vamos participando. Y comenta que el cerebro es un órgano social y por lo tanto es el único que intenta comprenderse a sí mismo para poder comprender posteriormente a otro. Y me pareció interesante también una frase que él dijo al respecto, que en todos estos tiempos donde habitan los cambios, porque estamos atravesados, ¿verdad?, por la situación del COVID y la pandemia, nuestro interés siempre fue y será el estudiante, ¿verdad? Y cuando la profesora estuvo hablando de aprender, me resonó mucho en esto que decía, ¿verdad? Que el aprendizaje, el aprender es una disposición, es decir, es la postura que asume cada sujeto en esto de construir de aquello que el otro me está ofreciendo. Implica una actitud que teje un plano cognitivo, un plano afectivo, un plano conductual. Es una responsabilidad compartida el poder entrar en sintonía con el otro, y cuando definió empatía, ¿verdad? Intentar, yo diría hasta imaginarnos lo que el otro siente en ese encuentro. Algo también que está demostrado es que la virtualidad jamás va a reemplazar lo que es lo presencial, pero el poder conjugar ambas entre lo presencial y lo virtual es lo que le da la fortaleza a esa construcción del aprendizaje. La mirada que yo quiero ofrecer es un poco el interjuego de esa empatía como una variable o un componente fundamental dentro de la inteligencia emocional, comprendida esta como la competencia inter e intra. Inter, el relacionarme con el otro, ¿verdad? Y intra en la capacidad de autorregulación y reflexión. Y esa autorregulación y esa capacidad de reflexión no solamente nos va a habilitar a aprender a agarrar algo de lo que el otro me ofrece, sino también me va a permitir conocerme a mí, conocerme cómo me siento en ese encuentro y a partir de eso, cómo ir avanzando, ¿verdad? Que es fundamental. Algo también que deja, como lo mencionó, al desnudo esta situación de cambios. Antes decíamos, dentro de poco vamos a estar abiertos a la tecnología, de a poco en Paraguay se van a instalar las educaciones virtuales y demás. Y en realidad lo tecnológico, lo virtual es hoy, no hubo tiempo para procesar y digerir todo este proceso de readaptación, pero lo más importante, pese algunas cuestiones que tal vez están eh, con desequilibrios como el plano económico o de repente el miedo que nos habita en el plano social, lo más interesante a rescatar es que la educación no se dejó vencer, que intenta y sigue intentando dar una respuesta rápida, inmediata, ¿verdad? Desde una urgencia subjetiva de sostener esto del aprendizaje, y que estos cambios, ¿verdad? También en algún punto desdibujan los escenarios íntimos. Por eso la importancia también de la empatía como una responsabilidad. Desdibuja lo íntimo porque en algún punto hasta se pierde, ¿verdad? Esa intimidad, se borra lo privado y lo público. De repente estamos teniendo una videoconferencia desde nuestra casa y eso todo lo hacemos en pos de sostener, ¿verdad?, esos escenarios y esa continuidad pedagógica, pero nos exige una cultura de cuidado, porque el hecho de poder estar disponible no significa que uno no tenga un tiempo para sí, ¿verdad? Para poder también desagotar, descansar, reflexionar. Eso también ha convocado, ¿verdad? En este proceso donde nos llamamos a la empatía, ¿verdad? A tener diversas situaciones de estrés, y el estrés no es malo, el estrés es una respuesta que solemos todos los seres humanos tener frente a situaciones nuevas, frente a cambios, pero cuando la exigencia externa
nos demanda tanto y ya no tenemos una capacidad de responder, una resistencia frente al cansancio, es cuando el estrés se convierte en digestrés o, para entenderlo mejor, tiene diversos grados desde agudo, leve, crónico y demás, ¿verdad? Y cuando esto sucede, tiene un coste, ¿verdad? Que es en la salud. Por eso quería hablar también de la empatía como una cultura del autocuidado. Yo me cuido para cuidar al otro y cómo serían los elementos indispensables presentes en mi accionar, en mi pensar y en mi sentir para que esto pueda darse. En referencia a la empatía como una competencia emocional, aquí es muy interesante las diversas investigaciones que se hacen dentro de la neuropsicología, que nuestras emociones y conocer cada una de ellas y transitarlas son justas y necesarias, y uno tiende a aprender aquello que realmente, como hoy dijo la profe, nos motiva. Y la motivación es como una chispa interna que nos va direccionando los diversos pasos a seguir para conseguir una meta. Al respecto, un gran autor dentro del área de la psicología, como dentro de la logoterapia, ¿verdad? Víctor Frank decía que el estar motivado y tener ciertos anhelos es lo que nos permite continuar al final del día cuando nos toma de sorpresa el cansancio. Y en la educación y en el acto de aprender, esto también es así. Y es mi responsabilidad, sea yo alumno, sea docente, buscar dónde está esa chispa y esa curiosidad cognitiva, esa curiosidad emocional y conductual para sostenerme frente al escenario virtual que hoy nos permite sostener los lazos, ¿verdad? Y sostener esta meta de construir juntos los aprendizajes. Las emociones no son inocentes. Esto quiere decir también que dentro de un proceso de empatía, si yo soy una persona que me encuentro con un desánimo, con una tristeza, esto va a interferir en la forma en que yo pueda aprender, y esto lo dice Richard Davidson, un psiquiatra, ¿verdad? Al respecto también, en esa misma línea reflexiva, habla Daniel Goleman, un autor que se hizo muy famoso dentro del área de la psicología, es un psiquiatra también, por su bestseller de hablar de liderazgo e inteligencia emocional, y él habla también de la autorregulación y la autogestión de las emociones para un liderazgo personal en la construcción de los aprendizajes, y habla también de forjar espacios que sean colaborativos en un intercambio de ideas y poder habitar también dentro de las disidencias que puedan estar presentes cuando construimos este conocimiento con el otro. También al respecto, otro autor muy conocido en la actualidad, Eric Corbera, ¿verdad? Que es un psiquiatra, pero que suele hacer webinares, ¿verdad? Referente a la autogestión emocional. Él dice, un elemento indispensable en la empatía y en la construcción con el otro es la autoindagación. Y me pareció sumamente interesante esto de la autoindagación, como la posibilidad de pensarnos y reflexionar. Y él decía que era tan importante tomarnos un tiempo y hacer un corte en las actividades, lo que otros autores le llaman el ocio productivo, es decir, un momento en el cual yo paro y me trato de pensar en los escenarios en los cuales me movilizo, en los lugares en los cuales construyo o aporto algo, cómo lo estoy haciendo y qué es lo que realmente estoy queriendo hacer. Y él decía que la empatía deviene de la emoción, por eso la emoción siempre va enlazado con el aprender, porque la emoción viene de la palabra emovere, que significa movimiento, ¿verdad? Movimiento hacia, y él decía, ¿hacia qué? Hacia un objetivo. En referencia a las emociones y por qué también estas de repente lindean referente a la empatía, muchas veces con situaciones de estrés, como lo mencionado, porque las emociones tienen una respuesta biológica, tienen una respuesta en el sistema nervioso central. Entre ellos tenemos, ¿verdad?, la zona del neocortes. Tenemos, por ejemplo, que cuando estamos aprendiendo y estamos haciendo lectura de un hipertexto, ¿verdad?, en la virtualidad, se activa no solamente el hipocampo para recordar las escenas y los momentos de los cuales yo voy leyendo y capturando la idea, sino también las amígdalas para transmitir las diversas emociones que me genera la lectura. Y esto también repercute en la calidad de salud, ¿verdad?, en nuestro ADN directamente, y lo dicen numerosos autores referente a eso. Nos damos así cuenta que la empatía
que es el resonar con el otro, el tratar de imaginarme cómo el otro se siente y cómo también yo abordo esos escenarios y me acerco, nos exige la autogestión de nuestras propias emociones. ¿Qué es lo que sucede cuando trato de acercarme empáticamente como alumno tal vez a un profesor o como alumno a otro compañero dentro de un vínculo simétrico? Lo primero es que tratamos de hacer un juicio sobre lo que está sucediendo, o sea, juicio entiéndase no como un prejuicio, sino como una valoración de qué es lo que está sucediendo que el otro se encuentra de esa forma. Por eso hablamos de imaginarnos, ¿verdad? Porque ponernos en el zapato del otro como tal es una cuestión imposible, solamente logramos una aproximación de lo que al otro le sucede cuando nos ofrece a través de palabra un relato de qué es su sentir frente a esa situación. Lo segundo, que cuando escuchamos este relato que nos ofrece la persona en un proceso empático, es también intentar ver qué recursos tenemos para otorgar algún tipo de orientación o solución. Y lo tercero es recibir un feedback, como hoy lo mencionó la profesora. ¿Qué es un feedback? Es decir, que el otro nos indique de qué manera considera que nosotros podemos acompañar. Yo creo que esta situación de la virtualidad tiene también sus aspectos favorables y tienen también sus pequeños costes. Por eso la autorregulación dentro de un proceso de conocerme y acercarme al otro, como la empatía, implica también que yo aprenda a autogestionar estas herramientas virtuales para no sentirme invadido, para no desdibujar mi privacidad, para no dejar de lado la importancia que tienen mis competencias emocionales en la construcción de mi aprendizaje, para asumir esa responsabilidad en colaborar con el otro y no solamente vaciar al otro durante el encuentro, exigiendo y exigiendo de repente respuestas inmediatas. Algo también interesante es preguntarnos cómo nosotros pudiéramos hacer, ¿verdad?, para sostener esa empatía, esas competencias emocionales de las cuales la empatía forma parte y velando siempre por un aprendizaje, como diría Brunner, que sea significativo en ese encuentro con el otro. Al respecto, Lazarus, un autor dentro de psicología también, sobre todo dentro de la cognitiva conductual, ¿verdad? Suele o sea, compartir y dice algunas de sus ideas es mantener siempre una actitud tranquila, a pesar de que podamos sentirnos desbordados, porque lo nuevo genera ansiedad, muchas veces nos inquieta, nos lleva a preguntarnos si podremos hacer frente a esto. Recordar que no estamos solos, que estamos con otros compañeros y con docentes de repente que nos orientan y nos contienen. Elegir un lenguaje que sea siempre agradable y respetuoso, no solamente con el otro. La primera persona que debe recibir un mensaje agradable y respetuoso somos cada uno de nosotros, o sea, conmigo mismo, tener un diálogo genuino. Evaluar si queremos o no exponernos frente a esa situación de cambio y si no nos sentimos preparados, no forzarlo. Es decir, que todo cambio son pasos que vamos dando y a veces necesitamos saber pedir ayuda cuando la ocasión lo requiere. Dedicar un pequeño tiempo cada día también para aclarar nuestras ideas, qué queremos hacer, cómo queremos hablar, de esa experiencia, qué fue lo que no me gustó, para tratar de rever mi responsabilidad de lo que yo di, lo que creo que recibí, porque siempre nos relacionamos también desde expectativas. Y sobre todo aprender a proyectarnos y entender que si bien hoy estamos atravesando una situación de pandemia a nivel educativo, social, económico, político, todo, es importante entender que no es una situación única en el sentido de que es un cambio que va a ser ya un estilo de vida, ¿verdad? Y esto va a implicar que el cambio va a ser lo constante y que todo el tiempo vamos a estar dando respuestas que sean respuestas de adaptación, respuestas de apertura, respuestas de diálogo. Y la única forma de salir de una situación que nos genera incertidumbre como es esta es habilitando el diálogo, es habilitando el respeto, es habilitando el acercamiento a través de una herramienta virtual y una conversación virtual que podamos tener. Es realmente demostrar un interés y no ser indiferente a lo que el otro le pasa. La única forma que yo tengo hoy de enterarme de lo que le pasa a la otra persona es habilitando justamente una videollamada, ya que el encuentro de repente cercano, cara a cara, puede verse imposibilitado.
También al respecto, es importante que nosotros pensemos cuál es mi compromiso, cuál es mi rol, a qué es lo que yo quiero apuntar, ¿verdad? Entonces, en esta cultura del autocuidado, yo les quería compartir también dentro de un proceso de empatía, si yo me cuido, cómo puedo cuidar al otro para que los niveles de expectativas sean equilibrados, para que esa empatía bidireccional sea respetuosa, habilite, como dijo hoy la compañera, la comunicación asertiva. Lo primero que ella ya lo mencionó es determinar horas diarias de un estudio de calidad. No es cantidad, sino calidad. Eso cada uno de nosotros, esto es lo bueno de la virtualidad, el que podamos manejar nuestra agenda, pero recordando también respetar los espacios y escenarios, o sea, el tiempo. Ya que hablamos en lo virtual, el tiempo es muy difícil de reconocerlo porque, como les digo, lindea también la privacidad y a veces desdibuja mucho ese momento de descansar y de pensarme. También considerar el tiempo para revisar lo que se publica, lo que me ofrecen. Recordar aquí la importancia también de que todas las informaciones van a tener una incidencia en mis emociones, en mi cognición, entonces poder tener como un filtro interno y decidir qué cosas le pongo mayor interés de estas informaciones y qué cosas pasan a un segundo plano, asumir un compromiso de que yo soy el protagonista y escultor también de estas innovaciones, dar mi opinión, también colaborar con ideas, ¿verdad? Sabemos que la creatividad es dar una respuesta nueva a una situación cotidiana y vieja. Tratar también de automotivarnos. Un profesor o un compañero no me puede decir a mí lo que me motiva, eso es algo que yo debo descubrir. Y si bien los de afuera, los espectadores pueden ofrecerme elementos motivadores, soy yo de manera en mi autogestión emocional lo que decido con qué engancharme y con qué no, ¿verdad? Precisar lugares, espacios que para mí puedan honrar la construcción de ese momento, de esa intimidad en el aprendizaje, descansar lo suficiente, justo y necesario. Hoy nos vemos atravesados por como yo les suelo decir, las urgencias subjetivas, porque en el consultorio también esto sucede, ¿verdad? Eh, pero también permitirnos ir más lentos, ¿verdad? Venimos de una sociedad de consumo donde nosotros pasamos a ser los objetos consumidos y vivimos acelerados, pero también es bueno de repente honrar la lentitud, descansar, tener o conectarnos con nuestra fuerza de voluntad a través de una planificación que sea flexible. Aquí es importante no dar por sentado de que uno lo sabe todo, porque la flexibilidad mental es lo que nos permite tener ese resorte interno para modular el estrés en las relaciones, porque las relaciones construyen o desconstruyen en salud o enfermedad, ¿verdad? Tener metas que sean pequeñas y realizables, manejar mi propio ritmo, repasar los temas que considero que son importantes, interaccionar. Muchos autores dentro de psicología dicen que al menos uno debe intentar para sostener su salud, su higiene mental y un buen desarrollo de habilidades sociales empáticas, por lo menos interaccionar con 5 personas al día. Entiéndase interaccionar como un intercambio de mensajes, de palabras, preguntar al otro cómo se encuentra, no estar también en una postura egoísta, yo me siento, yo necesito, yo quiero, sino también salir del yo al tú y luego construir el nosotros, ¿verdad? Importante y no menos las horas de sueño, pero tampoco es irnos al extremo, ¿verdad? Y pasar a decir necesito dormir muchas horas, lo justo y necesario, porque si bien el sueño cumple una respuesta neuroreparadora, las ideas y las soluciones no devienen de horas de sueño, sino cuando estamos compartiendo con otros, ¿verdad?
Y la alimentación también es justo y necesario en esta construcción de aprendizaje y para poder tener un humor saludable cuando nos relacionamos con el otro. Entonces tener una cultura de alimentación saludable justa y necesaria. Y alimentos de dos tipos: alimentos en cuanto a aquello que sea nutritivo a nivel fisiológico, para calmar el hambre, y también alimentos en cuanto de, como decía la profesora, nutrirnos de personas vitaminas, aquellas que con una simple sonrisa o de repente un mensaje ya nos cambian totalmente el estado de ánimo para continuar. Bueno, y básicamente era esto lo que yo les quería compartir, poniendo el acento en que el aprendizaje es una construcción, una responsabilidad que parte de mí, y la empatía también habilita la cultura del cuidado. Yo me cuido, me comprometo para poder cuidar al otro en este proceso colaborativo a través de las herramientas virtuales de construir juntos conocimientos, experiencias, y tratando de continuar frente a aquello que hoy es el cambio, es lo constante, y que si bien nos toma por sorpresa, nos permite también habilitar todas las herramientas creativas que podamos tener. Bueno, y básicamente eso, y abierto a las preguntas que pueda tener el auditorio a, a lo que escucharon o les resonó. Muchas gracias, profesora Carla Mazurek, por la excelente presentación. Realmente nos ha ilustrado etapa por etapa todo lo que implica esta empatía que el docente ha tenido que hacer mayor énfasis, inclusive en este periodo que nos tocó vivir, y sobre todo lo que nos va a tocar vivir en el próximo semestre, que ya inicia hoy justamente con esta jornada de herramientas para progresar. Creo que han sido consignas muy válidas y también entre ellos consejos, ¿verdad? Podemos entresacar consejos allí. Y en ese sentido, acá hay felicitaciones en el chat, están haciendo llegar sus felicitaciones a ambas disertantes. Excelente, agradecen, me parece muy relevante, fuerza, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, por favor escribe en el chat para que nuestras docentes invitadas, Nora Lescano y Carla Mazurek, puedan responderles alguna consulta, o por qué no, compartir también una opinión, ¿verdad? Porque este es un periodo tan peculiar en donde nuestras vivencias se han multiplicado hasta en los sectores más inesperados, ya que todos hemos participado de este proceso de aprendizaje y ayornamiento con lo que significa dar clases a distancia y también cómo enfatizar en el aprendizaje en estos periodos. Aquí hay una de las preguntas del profesor Aldo Rojas, dice, ¿cómo podemos acceder a los materiales expuestos? Y estos materiales han sido enviados al correo de la carrera y vamos a aplicar que puedan estar disponibles, ¿verdad? Que me autorizan las profesoras Nora y Carla para que puedan acceder a ellos, sobre todo nuestros colegas docentes que están conectados aquí. Y también les reitero que este video, al estar grabada la videoconferencia, este video será subido oportunamente en las redes sociales, así como también en el canal de YouTube de la Universidad Iberoamericana. Así que todo el contenido que hoy se desarrolló van a contar disponible en contadas horas. Supongo que mañana quizás ya puedan ingresar al video editado de la jornada de hoy. A ver si hay alguna pregunta. Profe, déjame saludar también a varios colegas, primero a los colegas de la casa, ¿sí? Sí, están. Universidad UNIBE, también creo que estoy viendo a la colega Fabiana Miguez de la Universidad Lomas de Zamora, ella va a estar también como disertante en seguidas semanas, así que y también amigos, amigas que se sumaron hoy, y a nuestros queridos alumnos y alumnas que sin ellos y en esta interacción no podría darse el proceso de enseñar y también de aprender, así que darles también mucha fuerza y felicitar a la profe Carla Mazurek, que siempre es un placer, siempre uno aprende al escucharla, así que agradecerla también por esta invitación de sumarse en esta ponencia y compartir lo que solemos decir, lo psicojurídico, ¿verdad, Carla? Ay, sí. Contá un poco eso, contá lo psicojurídico, ella inventó ese término. Sí. Es un poco sumar la mirada de lo jurídico con lo psicológico,
Entonces, es un poco ampliar nuestra mirada multidisciplinar, ¿verdad? Y bueno, y seguir contribuyendo a nuestros alumnos también. Así que un cariño y mucha fuerza a todos, porque hoy es un día simbólico, porque iniciamos un nuevo paquete de desafíos, así que bueno, ya seguirnos cuidándonos entre todos y todas, ¿verdad? Gracias. Exacto. Sí, aquí en el chat hemos subido el link para las horas de extensión para que puedan completar aquellos que nos han acompañado hoy, a quienes agradecemos la presencia, el acompañamiento en esta charla. Ahí está el enlace para poder acceder a marcar la parte de extensión. Acá llegan saludos, agradecimientos, ¿verdad? De todos los docentes, alumnos de la UNIBE. Y yo quiero aprovechar, ya que no hay ninguna pregunta, valiéndome de la destacada presencia virtual de estas profesoras, que también nos han ilustrado hoy, y teniendo en cuenta esa experiencia y teniendo en cuenta que hoy arrancamos, como reiteró Nora, el nuevo semestre, vamos a hacer que cada una me pueda dar 3 consejos, así breves, ¿no? 3 consejos que nos den a los docentes y por ende también a los alumnos para compartir mejor, para llevar mejor en este periodo, ¿verdad? Con mayor empatía, con mayor eficacia en este periodo de clases virtuales. Nora, si quieres darnos 3 consejitos. Bueno, primero con toda la humildad del mundo, porque dar consejos así, bueno, pero desde la humildad y las ganas de seguir aprendiendo, creo que lo primero es mostrarnos lo más auténtico posible, ¿verdad? Creo que el valor de la palabra y la comunicación en este servicio de entrega al otro, yo creo que tiene que estar siempre como validado, y en un espacio virtual mucho más. Creo que nuestros alumnos puedan sentir que nosotros somos seres humanos de carne y hueso, que nos pasan también cosas, de que estamos en desafíos, que muchas veces no, por el profesionalismo no lo manifestamos, pero creo que eso es importante también, de que ellos puedan ver en nosotros que somos personas que también estamos desafiados en este mundo tecnológico y en este contexto de cambio constante, como decía la profe Carla. Creo que eso es lo fundamental, o sea, mostrarnos auténticos, que nuestra comunicación podamos revisar constantemente nuestra comunicación, pensar 2 veces de expresar un mensaje, y mucho más si lo vamos a enviar por medios telemáticos, porque a veces también en estas urgencias de poder responder, o darle respuesta rápida a nuestros alumnos nos podemos equivocar, en nuestra inmediatez, entonces también estar en ese tiempo, enlentizar también lo que decía la profe Carla, permitirnos ir más lento, permitirnos también decir, bueno, en este momento podemos responder, en este momento disculpen si no puedo responder, y poder también habilitar esos espacios y esos límites sanos, para que justamente esta empatía nos ayude a ser un puente de conexión y que no sea una cuestión que después nos termine agotando. Y lo tercero, si me permitís, profe, aunque no sea ni lo último ni lo más importante, es que es reconocer también de que nos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos cuidarnos para cuidar. Y que en ese respeto constante y permanente tendemos que revisar nuestras prácticas constantemente, tanto como alumnos y como docentes. ¿Sí? Me quedo por aquí. Sí. Carlita. Y bueno, en relación a la pregunta, yo creo que considerando también que comenzar un segundo semestre después de haber pasado por una buena experiencia en el sentido de, como dijo hoy Nora, aprendimos un montón de experiencias y herramientas también, ¿verdad? Para sostener lo que son los contextos pedagógicos. Lo fundamental, y hablando de la empatía, es tratar de sostener, ¿verdad? El vínculo y el relacionamiento. Por eso también en las plataformas virtuales una forma de humanizar es habilitar los chats y los foros, ¿verdad? Y sobre todo sostener una planificación en el sentido, como hoy lo hablaba, de comprender que el hecho de que la información hoy esté tan disponible y el profesor ya no es una fuente de información, sino quien administra cómo llega esa información a los alumnos, porque la tenemos en la mano en un celular, desdibuja mucho los espacios y las fronteras íntimas. Entonces también la planificación en acuerdo con los alumnos referente a las horas que van a poder hacer consultas fuera del escenario virtual, que permita también un buen descanso y que una comunicación respetuosa
Creo que es otro de los elementos a considerar para que siga el éxito, ¿verdad? En el desempeño del segundo semestre. Y tratar de sostenernos constantemente comunicados, no dejar que las distancias físicas enfríen los acercamientos emocionales. Y eso ya es una responsabilidad de poder sostenernos y habilitar los medios necesarios, ¿verdad? A veces uno como docente, bueno, habilita el WhatsApp, a veces habilita una videoconferencia en la semana para dialogar y ver no solamente el construir el aprendizaje, sino cómo nos encontramos frente a las exigencias que están presentes en esta asignatura. Pero como les digo, fundamental es que cada uno asumamos la cultura del autocuidado, porque tal vez los efectos ahora no se vean si es que no ponemos límites y una organización dentro y fuera de la virtualidad. El coste se va a ver de acá al año que viene, tal vez, ¿verdad? Pero se va a sentir, a eso es lo que veo. Entonces es bueno sostener toda planificación y todo orden, como decimos los psicólogos, es un orden psíquico, emocional y conductual que permite, ¿verdad?, después tener espacios que sean más personales y reparadores, no solamente estar todo el tiempo trabajando, ¿verdad? Para entonces cuidar ese vínculo y cuidar al otro. Eso básicamente. Muchísimas gracias por sus palabras, Nora y Carla. Una excelente experiencia, realmente. Gracias a las guías, las indicaciones. Todos creo que hemos aprendido muchísimo hoy y nos hemos nutrido también de la experiencia conjunta que hemos compartido y que esperamos sigamos compartiendo tanto en clases virtuales como en eventos como este de Herramientas para Progresar. Así que en nombre de la Facultad de Derecho les agradezco a los docentes, a los alumnos, los estudiantes de la UNIBE, al público invitado que hoy nos ha brindado su atención en esta tan interesante como actual videoconferencia. Les agradezco mucho. Nos veremos oportunamente en una de otras jornadas que durante la quincena estamos desarrollando en este ciclo. Así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy buenas noches. Gracias.